Bien, vamos a resolver la ayudantía número 3, que en este caso de aquí es un simple ejemplo de una aplicación de la aplicación de lo que es la coenergía y energía magnética. Dice entonces que considerando la máquina con simetría cilíndrica, mostrar la figura 1, esta que está acá afuera tenemos el estator, ¿cierto? Y acá el rotor. Tenemos este eje de acá, al que se le puso como referencia el ángulo 0, donde este ángulo de acá es el que muestra la posición del eje magnético del rotor, que en este caso sería acá. ¿Sí? El estator tiene dos devanados desfasados 90 grados en el espacio. Ya esta diferencia de otro ejercicio, tiene acá una corriente, ¿cierto? Y acá tiene otra corriente, en este caso este devanado es el A. Acá la corriente, ¿cierto?, va saliendo y aquí la corriente va entrando. En este caso en B, la corriente B está saliendo por acá y entrando por este lado de acá. Dice que las corrientes alternas están desfasadas 90 grados entre sí. Por ende, se muestra aquí que la corriente IA es una función cosenoidal, en cambio la corriente IB es una función seno. Dice que el rotor lleva incorporado un devanado 2, que está acá, ¿cierto? Siendo la inductancia de los devanados la siguiente. Y aquí tenemos el listado de cada inductancia que en el momento lo vamos a revisar para poder entender más o menos cómo llegar a la expresión de torque. Así que, dada esa configuración que la conocemos, sabemos esta parte de acá, vamos a resolver el primer inciso, el cual dice: si el rotor gira a una velocidad angular W y se alimenta con una corriente continua de valor I igual I2, ¿cuál deberá ser el valor de W para que se obtenga un par neto en el rotor? ¿Qué par medio desarrolla la máquina? Este montaje, dice, describe el comportamiento de un motor síncrono bifásico de polos lisos. Entonces, para este caso vamos a tener una corriente en el rotor que va a ser de tipo continuo. Así que lo primero que vamos a ver con respecto a esto va a ser la expresión de torque. La expresión de torque, que es más genérica, porque aquí, si se dan cuenta, tenemos tres devanados distintos, será la siguiente: un medio, ¿cierto?, de una matriz de corrientes traspuestas por la derivada con respecto al ángulo, ya que aquí tenemos un movimiento que es angular, de una matriz de inductancias por la matriz de corriente, que en este caso normal, no traspuesta. Tenemos que encontrar entonces una expresión para cada uno de estos términos y así vamos a determinar cuánto vale el par. Primero que todo, para el caso de la matriz de corrientes, yo la voy a definir como por orden, que en realidad puede ser cualquier tipo de orden, y A, ¿cierto?, la del devanado A, y B, y la última sería I2, que sería la corriente del devanado del rotor. Entonces, para definir lo que es la matriz de inductancia, dado que tenemos tres devanados, la relación que vamos a obtener acá va a ser con respecto a los tres devanados. ¿Qué significa eso? En la primera posición va a estar relacionada con la inductancia del devanado A con respecto al devanado A, que sería simplemente una inductancia propia AA, siguiendo este mismo orden. Entonces, la columna que viene sería la relación de inductancias del devanado A con el devanado B, ¿sí? Porque si consideramos que esto es A, esto es B y esto es 2, esta inductancia de acá sería la relación de A y B, que sería entonces esta inductancia mutua AB. Y por último, la relación con la otra inductancia, que sería entonces una inductancia mutua A2. Siguiendo lo mismo, simplemente hay que continuar rellenando la matriz. En este caso, también podríamos decir que esto se configura de esta forma. Así que para la siguiente fila, esta va a ser la relación de la inductancia mutua BA. Acá va a ser una inductancia propia, BB.
Y acá va a haber entonces la inductancia B2. Y por último, la inductancia 2A, inductancia 2B. Acá tendríamos la inductancia propia 2,2. Y ahí tendríamos cómo se construye la matriz de inductancia. Para este caso cabe destacar que, dado que tenemos definida lo que son inductancias mutuas, claramente en una parte, ¿cierto? La inductancia AB es igual a la inductancia BA. Asimismo, la inductancia A2 es igual a 2A. La inductancia 2B es igual a inductancia B2. Por si acaso, ¿sí? Esto se mantiene. Ya, teniendo esto entonces, simplemente podríamos reemplazar en nuestra expresión de torque, donde acá tenemos la matriz traspuesta, que sería entonces IA, IB y 2. Por la derivada con respecto al ángulo, derivada parcial, de esta matriz de inductancias aquí después vamos a hacer una simplificación para poder multiplicar estas matrices. Entonces tenemos aquí la matriz de inductancia por la matriz de corriente. Ahí está. Así que, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, sabemos que en realidad las corrientes no dependen del ángulo. En este caso, este ángulo de acá no va a afectar nada a la corriente. Así que tanto esta matriz, como por ejemplo este un medio, que lo vamos a dejar ahí, simplemente esta matriz podríamos ingresarla dentro de la derivada. ¿Sí? No habría ningún efecto colateral. Pero primero vamos a tratar de resolver esta de acá. ¿Sí? Voy a marcarlo. Que sería la simple multiplicación de matrices. Sí, vamos a escribir la matriz acá. La demás parte de la ayudantía voy a tratar de liberar un poco de espacio, pero me interesa que esta parte se entienda bien. Así que voy a hacerlo todo paso por paso. Listo. Bien. Así que la multiplicación de esta matriz quedaría una matriz de una columna y 3 filas, que sería IA, IA, LAA, más IB, por LAB, más I2, por LA2. Y así sucesivamente, ¿cierto? Multiplicar esta fila por esta columna. Completando la multiplicación, que sería esta parte de acá, ¿cierto? Es aquí simple, como les dije, simple multiplicación de columna y fila y columna en realidad. Luego, como esta expresión de acá no depende de ningún parámetro angular como para ser molestado por, entre comillas, por esta derivada, lo vamos a introducir dentro de la derivada. Luego tenemos esta expresión de acá, que sería la multiplicación de
una matriz que es de una columna y una fila y 3 columnas por esta matriz de acá, que sería la multiplicación de una matriz de 3 filas y una columna. Así que para esta parte de acá, el torque entonces va a ser igual a 1/2 de la derivada parcial de estos términos multiplicados. Entonces aquí sería este valor por todo esto, que haría I al cuadrado por la inductancia mutua, más IB por IA por LAB, más I2 por IA por LA2, más ahora este término de acá, que sería IB multiplicado por la parte de acá abajo, que entonces sería IA por IB por LBA más IB al cuadrado por LB mutuo, voy a seguir acá, más IB por I2 por LB2, más el término I2, que aquí está como IC, pero es I2, multiplicado por la última fila, que sería IA por I2 por L2A, más IB por I2 por L2B, por último más I2 al cuadrado por L22. Terminando esa parte, lo que nos queda es ahora poder aplicar lo que sería la derivada, ¿cierto? Pero antes de todo vamos a hacer las correspondientes simplificaciones, porque tenemos términos dentro que son similares. En este caso, los términos que similares son todos los que tengan que ver con inductancias mutuas. Así que para reescribir tenemos 1/2 de la derivada parcial con respecto al ángulo de, voy a dejar todos los términos que sean cuadrados primero, y a cuadrado por su inductancia propia, más IB al cuadrado por su inductancia propia, más IC al cuadrado por su inductancia propia. Más la primera inductancia que voy a dejar como que se repite, ¿cierto? Será la inductancia LAB, que sería entonces la suma del valor que tenemos acá con el siguiente, que sería este. Así que aquí tendríamos 2 veces IA por IB por LAB, más lo mismo, LA2, sumémoslo con el otro LA2, que sería el de acá, más 2 veces IA por I2 por LA2, y por último, que lo voy a escribir acá, sería este término de acá, que sería el que acompaña la inductancia mutua B2, sería esta con esta. Así que tendríamos 2 veces IB por I2 por la inductancia B2. Listo. Apliquemos simplemente la derivada, que sería entonces dejar esto como 1/2, ¿cierto? Que lo voy a aplicar de inmediato también el 1/2. Tendríamos 1/2 de IA al cuadrado por la derivada de la inductancia mutua propia, que diga, y así con todos los términos que tenemos. I2 y B al cuadrado por su inductancia propia. Esto es un 2. Aquí
Aquí me confundo. Aquí tendríamos un medio entonces de I2 al cuadrado por su inductancia propia, más los términos que tenemos acompañados, entonces, los que tienen las inductancias propias. Bien, corregí algunos errores que tenía, ¿cierto? Y bueno, terminé de escribir la expresión, ¿sí? Para poder tratar de que no sea tan larga esta sesión. Así que obteniendo esto de acá tenemos la expresión entonces que es genérica para este caso donde tengo 3 devanados. Lo que tenemos que aplicar ahora entonces es revisar qué valores nos sirven, ¿cierto? Porque van a haber inductancias que no dependen del ángulo. Así que si revisamos de nuevo el enunciado, sabemos que tanto la inductancia propia, que sería esta de acá, LAA y LBB, no depende del ángulo, y la inductancia propia 2,2 tampoco depende de un ángulo. Y aparte la inductancia AB es 0. Así que las únicas inductancias que nos van a generar un torque o una expresión de torque o un valor de torque van a ser la LA2 y la LB2. Así que apliquemos eso al tiro para nuestro caso, que sería entonces que ciertas expresiones valen 0, que primero sería esta. Sabemos que el LAA no depende del ángulo, LBB no depende del ángulo, L22 no depende del ángulo, LAB es 0, así que solamente tengo como expresión para generar torque, que lo voy a escribir acá, porque esta es la que vamos a estar ocupando en este ejercicio, sería IA por I2 por la derivada parcial de LA2 con respecto al ángulo, más IB por I2 por la derivada parcial de B2 con respecto al ángulo. Esta es la primera gran resultado del ejercicio, llegar a esta expresión. Por eso no me quise saltar ciertas partes para poder comprender cómo llegar.